Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos aquí de regreso, son las 7:08. Acá nos dicen, no van a hablar del PRI. Hablamos ayer, ¿verdad? Jesús Rojas, sí. Juan. Cuando esté la consulta Armando, de las bases. Cuando hagan su consulta, toma tu consulta. No, ayer hablamos sobre el PRI, a lo mejor retomamos el tema más adelante. En la consulta. Mientras terminan su fiesta. Lo puede ver en el, ¿sí? Lo puede ver en ¿En YouTube? Ahí sí. quedan grabados. Sí, ahí está la mesa, ahí lo que dijimos ayer. Spotify. En Spotify también, creo que sí, ya está listo. Bueno, pues sin mayor esperámonos, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Juan Ordorica, buenas noches. Hello, estimado. Armando Ojeda, buenas noches. Buenas noches. Terribles las imágenes que hemos visto de maltrato animal. Los casos, los más recientes que hemos visto, pues en verdad, ¿a qué grado ha llegado, no? Tan extremo la violencia contra los animales. Algunos van a decir, pero ¿por qué hablan de los animales y hay que ver de la violencia contra las mujeres? Ya hemos hablado de eso también, por supuesto que es mucho más grave y más delicado, pero este asunto, que en verdad hay leyes, se han hecho reformas y no vemos que se apliquen sanciones, al menos hasta ahorita, en los casos más recientes. Sí, es que yo creo que no hay justificación alguna que pueda siquiera poner en perspectiva lo que hizo este tipo, hablando en particular de lo que sucedió en el Estado de México, donde un perrito que se llamaba Benito, lo echaron a un caso como de chicharrones con aceite hirviendo, ¿sí? Y bueno, pues ahí, imagínate. Lo echaron vivo. Vivo. Y por algo que además le era ajeno al perro, porque él solamente estaba pasando, ¿no? Estaba una discusión entre este personaje que ya fue detenido por fortuna en Coyoacán, pero que entró en una discusión con el carnicero, por decirlo así, y afuera de esta carnicería justo es que va pasando el pobre perro, lo agarra y lo avienta al caso y es una historia así. Pero como estas historias se repiten en muchos lados, ¿no? En muchos lados del país, donde hemos visto que hay maltrato, hay tortura, hay crueldad contra los animales, y la verdad es que, pues bueno, las leyes comienzan apenas a aplicarse. Eso es, Juan. Sí, hay las leyes de... Aquí tengo las leyes, ya se me perdieron porque las traía. Son como 4 leyes. Ay, se me perdió. Bueno, ahorita las saco porque aquí las traía. Pero básicamente son leyes federales. Son leyes federales que tienen que ver con la protección, el tráfico de animales salvajes y hasta la ley de niños, niñas y adolescentes maneja un capítulo de maltrato animal, de que los niños tienen derecho a vivir libres de maltrato animal. Y en ese sentido yo creo que México va atrás, no es un país de avanzada sobre la protección de los derechos de los animales. Es un tema que se está cada vez configurando más en nuestra sociedad. Nuestra sociedad cada vez tiene más una conciencia de defensa de los animales, de quererlos, de cuidarlos y entender como seres sintientes, seres que también merecen algunos derechos, no nada más los perritos, sino varios animales ya, porque no todos son iguales. Por ejemplo, no tratan lo mismo a los animales domésticos y a los salvajes que los animales de carga. Eventualmente yo sí estoy convencido que vamos a llegar allá en algunos 20, 30 años que hasta los animales que se utilizan para el trabajo van a tener que ser cuidados por las leyes. Y repito, es una conciencia que ha venido evolucionando desde hace años. Por ejemplo, ver este caso del perrito que aventaron a la parte del taquero con aceite hirviendo. Sí. Hace unos 15 años hubiera sido una mera anécdota y hasta se hubieran reído de eso, ¿no? Hubieran hecho bromas, hubieran hecho chistes, y ahora llegó hasta la mañanera, llegó como un problema de seguridad nacional, casi pusieron ahí a la secretaria de seguridad a hablar del caso del perrito, porque varios reporteros quisieron hacer eco de esta noticia. Creo que una sociedad que protege a sus animales es una sociedad que se protege a sí misma y es una sociedad que demuestra evolución, civilidad y sobre todo, que tiene conciencia de la vida de todos los seres vivos. Armando. Hay una fundación internacional, se llama Ayuda de Animales Sin Fronteras, y dice esta fundación, estaba leyendo una información que publica, en México 7 de cada 10 perros, se refiere a perros concretamente, son maltratados y tratados con crueldad.
se me hace alta la cifra, y nos coloca en el tercer lugar como el país en el mundo que trata más de manera cruel a los animales. Grecia encabeza el primer lugar. ¿Qué país? Grecia. España y Antillas se pelean la medalla de plata, y México y Venezuela tienen la de bronce. El tercer, sí. Bueno, hay ratones, ahí depende del animal. Pero ahí es interesante eso que dicen. Hay una iniciativa en este momento en el Congreso Federal, aquí en México, para crear una fiscalía especializada contra crueldad animal. Ya hablan ¿cuál sería la función? Pues perseguir los delitos contra animales domésticos y silvestres. Bueno, y ahí contemplan incluso las penalidades de 1 hasta 5 años de cárcel para quien sea pues sorprendido en un acto de esta naturaleza en contra de los animales. Eso es, Jesús. Y aquí es donde te pones a pensar en las perspectivas de importancia que le dan los temas, los gobernantes. Para este tema, el tema de Benito, que como ya dijimos en nuestra primera intervención y coincidimos todos, es un acto cruel, es un acto que no se debe repetir, pero entró en la agenda de la Secretaría de Protección Ciudadana, de la Fiscalía del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Secretaria de Seguridad Pública Federal y del Presidente de la República. Y al mismo tiempo, en otras entidades, ahí la desaparición, por ejemplo, en Jalisco de 7 jóvenes, el enfrentamiento en Nuevo León, y esos temas no están en la agenda de todas estas instituciones o de las respectivas en sus estados. Es decir, este tema de, ¿cómo se llama?, que se vuelve mediático de pronto, también hace ver estos delitos, ¿no?, que son muy preocupantes, ciertamente, pero también sacan y en la realidad de que México vive por sí una violencia no solo contra las especies animales, sino también una violencia cruel y cruda contra todas las personas. Ahora, hemos visto casos en Sinaloa incluso de envenenamiento masivo de perros, de gatos incluso, en algunas colonias. Hoy trasciende también a nivel nacional un envenenamiento de 15 perritos, pero esto fue en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, por ahí, ¿sí? Unos sujetos por ahí dejaron veneno en un solar. Fue accidental, ¿no? No se supone si fue accidental, pero murieron 15 perros envenenados ahí, ¿no? Si ustedes revisan en Google así rápidamente, van a encontrar casos de estos días, de esta semana, en varios estados del país, lo que confirma lo que comenta Armando, que es un alto porcentaje de la población que no tiene respeto por los animales, ni siquiera por las mascotas más cercanas a los humanos, como son los perros y los gatos, ¿no? Principalmente, ¿no, Juan? Sí, estaba ahora sí revisando, son 3 leyes federales que existen de protección animal: Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley Federal de Sanidad Animal, y hay muchas leyes locales. Por eso el presidente decía, y en eso tiene razón el presidente, tratar de impulsar una ley federal que no existe en México, no existe, las penalidades son muy pocas, y hay varios estudios que dicen que si una sociedad comienza a maltratar animales desde temprana edad, niños empiezan a maltratar a perros, a gatos, terminan desarrollando instintos violentos mucho más profundos que otras sociedades. Por eso es importante, la SEP misma debería empezar a desarrollar, que ya tiene programas y contenidos para tratar de cuidar más a los animales, entenderlos como seres vivos que tienen el mismo derecho a convivir con nosotros bajo ciertas características. Tampoco es bueno que anden por ahí los animales, los perros y los gatos libres por la ciudad sin algún tipo de control, pero deberíamos ir hacia allá, ir hacia una sociedad avanzada donde existe un control de los animales e impedir que desde tempranas edades normalicen la violencia contra perros, gatos o cualquier otro ser vivo que estén cerca. Es importante que nuestros niños, que ya lo hacen, insisto, ahora hay más conciencia en los niños que antes de cuidar la vida de nuestras mascotas. No, sí, el problema no son los niños, el problema son los adultos. Vamos a ir a una pausa y nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando del maltrato animal. ¿Conoces algún caso? ¿Cómo se puede poner un alto? ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades para detener esta práctica nociva y además que nos lastima a todos como sociedad? Vamos a regresar después de la pausa, nos quedamos sin comerciales aquí. Si están en radio, conéctense a radio. Vamos a platicar un poquito en el corte comercial. ¿Qué les parece lo que está pasando en el PRI? ¿Les parece bien? Sí. Así rápidamente. Vamos a la pausa y volvemos.
Línea Directa, información de verdad. Bueno, ahorita seguimos con los casos de maltrato animal. Nos quedamos contigo, Armando. ¿Qué discurso el de Nubia Ramos, exalcaldesa del Fuerte, aspirante a la dirigencia estatal del PRI? Muy dolida por la forma en que llevaron este proceso desde la dirigencia nacional de este partido. No se podía esperar menos de Alito Moreno, que ya saben, si ya lo conocen, como dicen, ¿no? ¿Para qué lo invitan? El caso es que dijeron que iba a haber consulta directa a las bases, finalmente resultó la fiesta del dedazo en el PRI. Armando. Sí, los reclamos de Nubia Ramos, tronantes, fuertes, bien fundamentados, un discurso agresivo, fuerte, de autocrítica, muy fuerte para su partido. Es que tiene razón Nubia Ramos. Además reconoció que ella ha sido favorecida por candidaturas de unidad. Pero el engaño de que le hayan dicho va a ser consulta y que finalmente le digan siempre no, prácticamente. Ella fue a registrarse y al parecer, pues, según reclama ahí, le faltaron, supuestamente reprobó el examen de conocimiento de los estatutos del partido. Dice, cuando yo le he hecho 7 veces que he sido candidato, he sido todo, conozco perfectamente por qué me reprueban. A lo mejor no lo pasaba antes. Bueno, a lo mejor no lo pasaba antes. No, así como cuando tienes todos los documentos, te reprueban el examen y es la famosa chicanada. Sí, dice que le sacaron también al parecer algunas deudas de cuotas del partido. Dice que está al corriente ella, que pues ahí mismo en sus funciones gubernamentales, oficiales que ha tenido, normalmente se les descuentan de la nómina la cuota de partido. El partido mismo reclama cuando son emanados de sus filas. Y pues sí está, le puso nombres y apellidos a los culpables. Mario Zamora lo acusó senador, le gritó que no se metiera en el proceso junto con Alito. Pues prácticamente lo está acusando a Mario, al senador Mario Zamora, de ser quien ha orquestado todo esto. Más importante aclaró que no es su bronca, no es contra Paola ni contra Bernardino Antelo, los presuntos candidatos oficiales, sino contra el procedimiento que está llevando a cabo el Jesús. ¿No? ¿Y qué culpa tienen ellos? Pues al final de cuentas nomás son los impuestos. Pero lo que se me hace extraño es que critique al líder más importante que tiene, a la figura más importante y representativa que tiene el PRI en Sinaloa, que es el senador Zamora. ¿No? Pues hicieron campaña juntos, ahí estuvieron apoyándose. Sí, lo llevaron. Hoy las cosas los tienen. Pero ¿saben algo? Sí. Me tocó estar por ahí hoy. Los priistas dejaron solo a Nubia y a Marco. No, Los dejaron solos. A ver, pero no, a ver, yo lo entiendo, sí. pero tanto que dicen que la militancia y que solos llegaron solos como si fueran alguien ajeno al partido, ni los pelaron, ni les hicieron caso. Por eso insisto y repito, el problema del PRI y de todos los partidos es que la militancia tampoco tiene. Estaba sola Paola Gana hace unos días, nada más que la hora lo ungieron. Sí, claro, a ver, claro, a eso me refiero, a esas prácticas espantosas, horribles de los partidos políticos, que en este caso, hoy específicamente estamos hablando del PRI, después hablaremos de otro, de cómo y de qué manera la militancia también se entrega a las líneas. De perdido hubieran ido alguien, solos estaban, llegaron solos, no los peló nadie. Juan, para ganar la dirigencia estatal del PRI, no tuvieron que ir a convencer a las bases, a los militantes, que perdieron una gran oportunidad de recorrer el estado, de hacer por lo menos una especie de campaña interna, de reconectar con los comités seccionales de su partido y hacer pues un trabajo desde ahora. No, al único que tuvieron que convencer fue a Alito. Por eso cuando Armando dice líderes, no es cierto. Ahí está clarito que no hay líderes. Claro no hay líderes. Por eso no se ganan el título de líderes. Vamos de regreso. Dejamos el tema del PRI para otra ocasión. Okay. 7:22, estamos de regreso en la mesa de análisis. Acá en los comerciales nos pusimos a hablar un poquito de lo que está pasando en el PRI, en la fiesta del dedazo. Bueno, ya luego platicaremos de eso. ¿Cuál es el peor maltrato animal? Me mandaron una liga, ya estoy aquí, gracias, y nos dice la ganadería industrial. Es el peor maltrato animal. Y coincide que acá nos dicen, dice... ¿qué opinan de los millones y millones de reses
que se sacrifican Hacia allá va. diariamente. Dice Lucas, ¿eso no es maltrato animal? Quedamos, Armando. Sí, A ver. yo precisamente hacia Un ese, minuto para sí, darle hacia ese vuelta, tema iba, Víctor, yo, Sí. porque estas leyes, estas agrupaciones protectoras de animales, como discriminan mucho, se dedican muy esencialmente a los perros y los gatos, las mascotitas, que las queremos mucho, en todas las casas las tenemos y las adoramos, ¿no? Tiene que ser a todos los animales. Sí, no, es que o que le ponga nombre, Sociedad Protectora de Perros y Gatos. ¿Existe? Porque, ¿Sí bueno, existe? entonces que en ese sentido se legisle, porque también es cierto, hay borregos, chivos, puercos, Gusanos, ratas. El ajolote principalmente mexicano. animales pues con los que el ser humano convive. Las coleadas en donde lastiman y a veces fracturan a los becerros que colean, que jinetean, etcétera. En los circos se llevó al grado de quebrar a los circos. ¿Por qué? Porque maltrataban supuestamente con tronales el No chicote. me falta que digas que las corridas de toros también. Bueno, para allá iba también, Víctor. Las corridas de toros, pues prácticamente peleas de abusan, las peleas de gallos. Peleas de gallos. Abusan con el toro, lo alfilerean, lo hieren, Peleas de perros. lo matan. Perros, ¿no? Es más, hasta de peces beta hay peleas. Sí. Entonces, Peces Sí, beta. peces beta. entonces o todos coludos o todos rabones. A ver, aquí nos dicen, estaba comentando con una persona acerca de este tema. Ella dice, y otra persona se dedican a hacer campañas de esterilización y de alimento para perros y gatos. Le comentó que querían denunciar un caso en un fraccionamiento. Hay casos de maltrato animal que están llegado a tirarles aceite caliente a los perros. Ojalá nos pasen la dirección. Sí, para hacer un reportaje sobre esto, vamos a darle seguimiento. Jesús. Sí, yo creo que también no hay que perdernos en este tema de que si todos los animales tienen el mismo derecho, porque de verdad que esta es una discusión que no va a tener fin, en tanto que el reino animalia es tan grande que abarca lo mismo al zancudo Aedes aegyptis que a un perrito bien bonito, así esponjoso y que adorable. No es un tema. Yo creo que al final de cuentas estar en contra absolutamente de que exista violencia contra estos animales así, pues que además están ahí en la calle, imagínate también. Fíjate, me estaba diciendo también los que cuidan aquí el parque de las Riberas, Sí. que hay un tema justo de especies, porque Sí, hay bueno. perros que están ahí, ¿no? De la calle y están acabando con Las fauna iguanas. de las iguanas y otras especies de pájaros y Sí. aves que hay, es decir, es una competencia entre derechos, entre perros y entre aves y entre reptiles. Iguanas. La ley de Bueno, la la selva. verdad es que es complicado. Sí. Y bueno, al final de cuentas creo que los expertos, los biólogos, los zoólogos y los que están encargados de estos temas son los que pueden determinar cómo se resuelve una situación de esa naturaleza, Eso donde es. hay una especie de conflictos. Eso es, Juan. Sí, claro, hay especies invasoras al final del día. Por eso hablaba de controles. Al final del día la regulación no es terminar y no es la misma tener una regulación sobre cierta especie que el maltrato animal. Son cosas bien diferentes. Deberíamos de tener centros de acopio animal del Estado. No lo tenemos, no existen. Bueno, no acopio. Centro de refugio, perdón por la acopio. Centro de refugio animal, no los tenemos. ¿Pero ¿Cómo le explicas a un niño, por ejemplo, que en los rastros, en las granjas, los animales sufren también? Y su destino, Yo sigo creyendo que- destino es la muerte. En el sí. rastro, los animales que están ahí Pues están van a ser sacrificados. desarrollados para eso. Yo sigo creyendo que es un tema que vamos a llegar en 15 años para allá. Ahorita estamos en el tema de animales domésticos. Recuerden que empezamos con el tema de animales silvestres, tigres, osos que tenían en los circos, eso ya. Ahora estamos con los animales domésticos. El siguiente paso, en 15 años vamos a estar discutiendo eso. Los animales que se utilizan para la parte económica del ser humano. Sí. Gallinas ponedoras, los pollos que se sacrifican, las vacas. Hacia allá va, porque hacia allá va la discusión. Ahorita estabas comentando las leyes rápidamente. Una pregunta: ¿hay pena de cárcel para maltrato por delito de Depende del maltrato estado, animal? depende del Depende estado, del estado. porque son ¿Sí? locales. Hay, Son leyes- en 28 Sinaloa? estados, en 28 Ahorita estados les hay legislatura. En Sí. Sinaloa La acaban hay de, pena de que hace cárcel. 2 años la aprobaron más o menos, Sí. 2 o 3 años, sí. Sí, porque hay maltrato extremo. Por ejemplo, eso de rociarle aceite No, 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 hirviendo eso. a un animal, No tiene nombre. perros o gatos. Es una bestialidad. Sí, se llama Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa. Sí, sí. Sí, de Aquí acuerdo, sí. pero Sí. está- Ahí viene la pena. ¿Hay ahí pena viene. de cárcel Sí, sí, ahí te les digo por cuál es. maltrato animal? Sí.
que les digo Que no tenemos un solo caso, Desde unos 5 años. de cárcel creo que hace por poco, maltrato animal. A ver, Jesús. No, y es que es complicado. Luego, si te pones a Sí. reflexionar, por ejemplo, cómo cocinan las jaibas, las langostas, los camarones. pero- o sea, sí. es exactamente, Sí. es el tema de poner en perspectiva qué estamos hablando y cuáles por qué los animales, a diferencia de los hombres, no pueden tener derechos iguales. Los hombres, por supuesto, tienen derechos iguales independientemente de dónde nazcas, el color de tu piel y todo, pero en tema de animales es algo filosóficamente imposible. Porque no pueden organizarse, no tienen inteligencia, pues. De 3 meses a un año de prisión. Sí. Entonces, de 3 meses a un año de prisión. Cuando se No es delito grave. Cuando se legisla, Víctor, partes de esto, de, Sí. de puntualizar de qué especie estamos hablando. Eso es, Armando. Pues mira, hay tantas situaciones que se presentan. Yo creo que sí se debe de empezar ya, incluso no esperar esos 20 años que dice Juan, a legislar y a promover la protección, por lo menos contra la crueldad. Los animales de consumo de carne, que generan carne de consumo humano, por lo menos debería de haber reglas para su sacrificio, en donde el animal no sufra. Juan, vete a los ranchos, los abasteros. A mí me tocó ver un salvajismo. a una vez me tocó ver un indulto de un chivo que iban a matar, Eso es lo indultó otra cosa. el dueño, porque estaba tan encariñado con él, con Tulio. Ya los cuelgan de las patas de un árbol, con la cabeza hacia abajo, para caerle con el cuchillo, no degollarlo. A ver. Pero leyes sí hay, sí hay leyes. Un Leyes ejemplo, hay. porque nos Sí, no, digo, el señor. Tienes mucha razón lo que dices, pero ahora es una pregunta. ¿El abandono animal es maltrato? Sí, por supuesto. Dejas un perro en la azotea, por ejemplo, con este supuesto que calorón, es maltrato. animal, lo sanciona la ley. Sí. Pues no traer la tipificación, Sí. ¿no? Pues es lo que están viendo, La precisamente, tipificación no la porque trae. en Mazatlán encontraron varios casos de perros abandonados en la azotea de los... Bueno, con- si es por varios días, incluso seguramente muertos sí. animales, por insolación. Por insolación y sed, Víctor, o por pues, falta de alimentación. Eso es maltrato animal. Sí. Sí. Pero Por no está supuesto que sí. tipificado, el problema es Y la lo vemos con mucha frecuencia. O perros que los dejan ahí en los patios de las casas, se van de vacaciones y los dejan ahí con agua y que ya cuando llegan ya no tienen ni agua, están todos flacos, casi muertos. Ahí los dejan encerrados completamente. Los chivos y los borregos claman, perdón, Víctor, cuando los vas a sacrificar. Te digo, ese chivo que te digo, lo perdonó el señor, lo iba a matar el hijo, le había invitado una botana y le gritó papá, el chivo. ¡Ah! Le dijo, viendo al amigo. No, ya te sabes. No, en serio, el amigo corrió y le quitó el cuchillo. No, dijo que no me lo mates, le dijo. Y le clavó la mirada el chivo cuando le iba a No se matar y le puede hablar gritó. en serio ¡Ah! Le dijo el chivo al ¿Cómo? señor. ¡Ah! Le lloró y una A ver, lagrimona. cerramos. Juan, Jesús, cerramos. A ver. Bueno, yo creo que sí es un tema interesante, no podemos El banalizar. micrófono, por favor. Sí, no podemos banalizar el tema este. Sí. Sí hay sociedades que se dedican a la protección. Aquí, por ejemplo, está la Fundación Huellitas, en que me ha tocado Sí, conocerlo. es una gran labor Que hacen una gran labor. Hay mucha gente que sin tener una asociación se encarga, por ejemplo, de adoptar gatos y tratar de ponerlos en casas que los quieran y los quieran abrazar los niños. Sobre todo buscan que tengan niños. Y hay que entender, sí, que los animales también tienen leyes, Sí. están las leyes. Y tienen derechos. Y tienen derechos, Sí. ahí están finalmente. Los derechos fundamentales de los animales, aquí lo encontré. Ese se me termina el programa. Hay derechos, ¿eh? Sí, sí, no, por A la supuesto que lo igualdad saben. y existencia. Pero Es el imagínate. derecho a ser respetados, derecho a no causarles dolor, derecho a la libertad, a la vida, a la longevidad natural, al trabajo digno, a la satisfacción de sus necesidades básicas. Son 10 derechos fundamentales imagínate, de los El primero de animales, los derechos ¿sí? por sí ya entra en una contradicción Animales domésticos. completamente fuera, Sí. fuera de Animales idea. domésticos. Fíjate, yo te puedo platicar algo muy rápido. Yo Sí. no sabía o no podía entender hasta que lo viví cuál es el amor que un niño le tiene a un perro, por ejemplo, Sí. hasta que mis hijos, por ejemplo, adoptaron uno de la calle. Se volvieron el mejor amigo. Yo no entendía hasta que me tocó verlo. La verdad es que pensar solo en el daño que le causas a un menor, sabiendo que le haces daño a su mascota, a un perro, o que simplemente lo vea, es completamente inaceptable. Sí, el daño mayor lo estamos haciendo los adultos, ¿eh? Sí, porque claro, los sí, niños sí. ya traen chip. otro chip. Algún otra vago habrá, percepción. pero son los Sí. menos, ¿no? Sí, muy pocos. Pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Armando. Es un gusto, Dios. compañero Víctor Torres. Gracias, Juan. ¿Cómo hizo el chivo? Vas a seguir le gritó al amigo Papá, como si le dijo papá, sí se le quedó viendo así, lagrimoso el chivo. Sí, Nos pobrecito. vamos, no vamos a imaginarme la escena. Nos vamos. Muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción, todo el estado. Y nosotros los invitamos a que estén mañana con nosotros a las 6 de la mañana.
en punto con toda la información. Mañana tempranito, ya será jueves, ¿no? Y ya empezaremos junio, ya mañana empezamos junio. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.